Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Bienvenidas y muy bienvenidos a este miércoles ya 20 de septiembre. Aquí nos encontramos sus amigos Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, en Tijuana es el Pato Lucas, su servidor José Saldaña Rico, acompañado de la tía Juana, esta muñequita de origen paypay que fue obsequiada por Isaías Plasencias, y le damos la bienvenida a este viaje virtual, a ese pasado que lo hacemos presente de un rico café con Saldaña. Nos encontramos en las instalaciones de la Farmacia Internacional Tercera y Niños Héroes, y le damos la bienvenida y los invitamos a que permanezcan en este espacio. Este es el programa ya de la tercera y última temporada de Un Rico Café con Saldaña. Nosotros iniciamos de esta manera el programa con nuestra canción A Tijuana. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Muchísimas gracias a quienes ya están con nosotros, a Humberto y Felicidad Silva, a Tagua Magdaleno, que se encuentra desde Ensenada. Le mandamos un enorme abrazo y un cordial saludo al licenciado y doctor Tarcisio Villarroel Hernández, que nos envía un mensaje de esas que dan vida. Muchas gracias, Tarcisio. Enorme amigazazo. Estamos nosotros reconociendo el mérito ajeno a través de las imágenes que aquí estamos proyectando, y tal es el caso de la señora María Rubio de Sandoval y de Guillermo Sánchez Memus, cuyos personajes ya no se encuentran con nosotros físicamente. Sin embargo, su legado es eterno. En este momento en que las redes sociales y la era digital ya tomó el mando, estamos recordándoles que este próximo 28 de septiembre, en unos días más, a las 7 de la noche, se va a llevar a cabo la presentación de Crónica de un suicidio. Este libro, escrito por la tres veces licenciada Ari Villaseñor. Entonces estamos haciendo ese eco de invitación y continuamos con la canción de Carlos Cortés Bustamante, y que es interpretada por don Raúl Rodríguez, el cual nos habla de Tijuana. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte,
para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte, que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón, te amo Te amo Tijuana. Y de esa manera nosotros, este programa que es el programa número 93 de la tercera y última temporada, desde las instalaciones de la Farmacia Internacional en Tijuana, Tercera y Niños Héroes, agradecemos la presencia del licenciado Roque González y le decimos a Roque González y a Marta Cecilia López que ya estamos regalando Me Llevó, esa revista que es históricamente importante del Centro de Investigaciones Históricas UABC. Y tenemos también para ustedes el pensamiento del día. Todos y cada uno de los momentos deben ser usados en la contemplación de Dios. Ustedes pueden pensar, si cada momento se pasa en la contemplación de Dios, ¿cómo es posible hacer nuestro trabajo? No distingan entre sus ocupaciones y el trabajo de Dios. Su trabajo es el trabajo de Dios, ya que Dios y ustedes son uno. Ya que Dios y ustedes son uno. Hoy, que es miércoles, tengo que agradecer muy en especial a quien fue la autora de este extraordinario regalo, que es AMLito. AMLito fue obsequiado a su servidor por el grupo de amigas y amigos del SWAT-Meet Lázaro Cárdenas, allá en las 5 y 10. Pati, Aarón, muchísimas gracias por este regalo. Y hoy, Arturo Argüello, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como ustedes se dan cuenta, hoy no tengo invitada o invitado, porque la verdad le pasa a los invitados lo que le pasa a Pedro López Solís, mi entrañable amigo. Es un cuervo que se hace pato. Y muchas personas, damas y hombres, me dicen que van a venir, que les ponga fecha, y no vienen. Entonces yo tengo que recurrir a mis archivos para traerles la voz de entrañables amigas y amigos que he hecho a través de todo que es mi vida. Aunque somos vecinos de este mundo por un rato, estamos compartiendo este espacio y en este momento vamos a recordar la voz de Pedro Cruz Gutiérrez, José Lino Ortiz, inclusive del licenciado René Treviño Arredondo. Este fue un programa que grabé cuando era coordinador de XCBG en los programas de José Lino Ortiz. Escuchemos y nos vamos al 59 aquí en XCBG. Les invito por Canal 45 a la 1 de la tarde. Será el homenaje a Diego Armando Maradona, 1 de la tarde por Canal 45. No se lo pierda. Es un evento internacional, un evento mundial para los deportistas. Muy importante el homenaje a Diego Armando Maradona. Y mañana la selección de México se enfrenta a Honduras. Ya nos prometió Javier Aguirre que va a ganar México. Va a ganar 1-0 o 2-0. Así de que nos vamos al mundial. Vamos a ir preparando las maletas porque nos vamos, si Dios quiere, al mundial
dial. Son las 9 de la mañana en punto en XBG, la deportiva, musical y noticiosa. Acompáñenos con información de último momento vía satélite. Ya son las 9 de la mañana, 1 minuto. Pedro. Rápidamente la situación del tráfico para cruzar Estados Unidos, la garita de San Isidro, 16 puertas, al lado izquierdo hay 150 automóviles, derecho 130, el cruce peatonal en la garita de San Isidro, 400 personas en espera, garita trae 5 puertas, 120 automóviles por carril, el cruce peatonal es inmediato en la garita de Otay, señor Lino Ortiz. Esperamos lluvias para el fin de semana, entre domingo y lunes posibles lluvias con descenso en la temperatura. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana con 2 minutos en Radio Periódico de hoy. Mire usted, estamos haciendo una agenda cada sábado con el auxilio de José Saldaña, indudablemente nuestro coordinador, que esperemos, bueno, pues sea de su total agrado y desde luego a disposición de sus sugerencias. Esta mañana, como se lo he anunciado, ya está con nosotros el licenciado René Treviño Arredondo. No sé si usted se ha puesto a pensar en la figura, por ejemplo, del licenciado Milton Castellanos Everardo. Valga la comparación por aquel respeto, aquel reconocimiento que propios y extraños les hacen a ambas figuras. ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene sus explicaciones muy fáciles. Nada más la honestidad y el trabajo que entre la marea y entre los vientos, bueno, pues ellos supieron sostener en su momento la convicción de lo que debe ser un político que desde luego sea generoso, un político que sepa reconocer en el adversario su superioridad o las limitantes propias, es decir, políticos honestos que pocas veces desgraciadamente tenemos en nuestro país. Políticos honestos que desgraciadamente pocos tenemos en el país. Esas son las palabras de José Lino Ortiz para recibir al licenciado René Treviño Arredondo en aquellos ayeres. Esta fue una grabación de hace más de 20 años. El licenciado René Treviño Arredondo, bueno, pues llegó a Tijuana, indudablemente que mediante el deseo de su propio padre, quien fue radiodifusor, quien fue locutor, gente de radio, y muy reconocido en Tijuana también, y en toda esta área, hasta Los Ángeles, en el momento aquel en que no había televisión, no había presencia de medios en otra forma más sobresaliente que no fuera la radio, por su inmediatez y por muchas cosas que, bueno, pues los ancianos, la gente grande nos recuerda ahora y nosotros les escuchamos con muchísimo gusto. Con esta con este preámbulo, pues saludamos al licenciado René Treviño Arredondo en una plática esta mañana que esperemos sea, bueno, pues totalmente abierta y libre a todos los temas que nos pueda usted sugerir vía teléfono, y también desde luego a la ocurrencia que nos vaya saliendo por allí. Licenciado, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lino, muchas gracias por tu invitación a compartir este espacio informativo y a tu amplio auditorio. Hemos tenido como norma en Cadena Baja California, respetando nuestro auditorio, hablarle de usted a nuestro entrevistado, pero hacemos excepciones desde luego cuando el entrevistado pues ha sido compañero de escuela, ha sido compañero de generación y de un impulso que Tijuana en su momento decidió tanto para sus cosas muy elementales, muy urgentes, como fue la universidad, como fue el Estado Libre y Soberano de Baja California, es decir, cosas que luego unen a las generaciones. Así que, René, ya he dicho un poquito sobre tu llegada a Tijuana. ¿Qué más nos puedes platicar recordando la Colonia Libertad, tu papá con sus declamaciones en XLO, XAC, después y posteriormente en otras estaciones, en XBG incluso? Mira, mi padre llegó a Tijuana en 1937, en donde venía a montar una estación de radio que en ese entonces fue la XLO, que posteriormente se trasladó a Ciudad Juárez, y él ya se quedó precisamente en este estado. Fíjense cómo a través de este documento histórico nos estamos ampliando en los nombres y apellidos, que es Tijuana Historia de Familias. Y el padre de don René Treviño Arredondo
venía a instalar una estación de radio XCLO. Comadrita preciosa Elvia Murrieta Murillo, muchísimas gracias. Este espacio, este rico café con Saldaña, tiene abiertas las puertas para ustedes eternamente. Entonces, esa es la intención de transmitir este tipo de información. En la XCBG, hace muchos años, antes de que apareciera Mario Marcos Mayans en escena, que después adquirió la estación y pues ha logrado el desarrollarlo ahora pues Mario Enrique Mayans en forma pues muy destacada y muy bien, porque es un medio de difusión y es muy importante a los niveles que ha llegado XCBG. Mi padre después fue a otra estación que fue la XCAC, donde permaneció casi la mayor parte de su vida, ya algunas veces como locutor, después ya como administrador de la misma. Siempre me consideré yo pues tener un privilegio al ser hijo de un pionero de la radiodifusión en Baja California. Después mi padre compró una casa en la Colonia Libertad, a don Miguel Bujasán, que era de la casa que estuvo y está todavía, aunque ya no es casa, ahora es un almacén, que después la convertimos ya en años recientes en la avenida Ferrocarril de la propia Colonia Libertad, donde yo me crié y viví toda mi niñez y parte de mi juventud. Bueno, esto nada más para que como carta de presentación, bueno, pues ustedes se enteren a quién estamos entrevistando en este momento, dado que Tijuana ha crecido tanto que muchas personas posiblemente no recuerden el nombre de René Treviño Arredondo. Habla la señora Cecilia Galván, saludan al licenciado René Treviño de parte de excompañeros de la Escuela Primaria Venustiano Carranza de la Colonia Libertad. Muy bien, Cecilia, un gran saludo y un abrazo. Y efectivamente son tiempos de recordar, y estuve los 6 años de la primaria en la Escuela Venustiano Carranza de la Libertad, de lo que me siento muy orgulloso, porque tuve grandes maestros de primaria que tenían toda una vocación y un apego a la cátedra, como no lo vemos desgraciadamente ahora. ¿Cómo podrías comentar, René Treviño, el devenir, la transformación de nuestra Tijuana, de los tiempos que recordamos hace, cuando éramos niños, a lo que es hoy? Miren, está con nosotros Pedro López Solís, Elvia Murrieta Murillo, y me da mucho gusto que esté viéndonos Pedro López Solís, porque es el famoso cuervo. Es un cuervo que se hace pato y que su conducta es contagiada a muchos de ustedes, porque igual que Pedro López Solís, que es un cuervo que se hace pato, así recuerdo yo a entrañables amigas y amigos que me han dicho que van a venir a ser entrevistados y a tener un rico café con Saldaña y no han venido. Sin embargo, en esta ocasión estamos recordando la XCBG, a José Lin Ortiz, a Pedro Cruz Gutiérrez y a los sábados de coordinación que hacíamos a nivel estatal en Cadena Baja California. Este es un programa de hace más de 20 años y le damos a Pedro López Solís, entrañable amigo, un saludo especial. También le decimos a ustedes, porque una cosa me lleva a otra, que en días pasados le hablé que era interesante que en esta época en donde ya las mujeres tomaron el mando y donde se están empoderando, poder hacer una encuesta para la presidencia municipal de Tijuana, en donde eran 3 mujeres las que yo sugería. Número 1 era Montserrat Caballero, número 2 la licenciada Yolanda García y Gloria Loza. En ese sentido, les digo yo que están viendo la figura de un político, estamos hablando y oyendo a un gran político que fue don René Treviño Arredondo, diputado, presidente municipal,
y honesto sobre todo. Entonces, por eso, recordando honestidad como principio, vemos que Pedro López Solís es un extraordinario candidato también, que puede ser como político, al igual que estas tres damas que digo, Yolanda García, Montserrat Caballero y Gloria Loza. Espero que a ustedes hagan eco de estas sugerencias y continuamos pues escuchando esta entrevista. Bueno, Tijuana ha sido una región, porque podemos hablar de la región en sí donde está enclavada Tijuana. Y que incluye San Diego, incluye todo. Mira, un sociólogo inglés hablaba de ciertas concentraciones que en un futuro se darían en Estados Unidos, principalmente en las áreas del este, en la faja fronteriza por el lado de Texas, y la otra era el estado de California, a donde se incluía también pues Tijuana, Ensenada, Mexicali, todo esto en una total zona conurbada de un gran futuro, que cada día lo vemos más con muchas complicaciones, pero creo que Tijuana sigue siendo una ciudad muy dinámica, de gente venida de todas partes del país, pero con un gran entusiasmo y un deseo de superarse y de trabajar, y a pesar, te digo, de las dificultades que hemos tenido, que no hemos logrado resolver muchos problemas que nosotros quisiéramos, empezando por quitarle la leyenda negra a Tijuana, que al principio batallamos con aquellos Avenida Revolución llena de cabarets y llenas de actividades que no nos dignificaban mucho, que como solución se tuvo en la zona norte cuando hubo el traslado de todos aquellos centros nocturnos de la revolución a la zona norte, y cuando ya lográbamos más o menos superar en alguna forma esta imagen, pues ahora nos vemos complicados con problemas de narcotráfico, de secuestros, de una serie de delitos que nos dan un nivel de inseguridad pública terrible, y que yo sé que lo estamos combatiendo, pero con resultados que todos dudamos de que puedan dar ese clima de confianza y seguridad que necesita una ciudad, una comunidad, una región, para poder desarrollar todo tipo de actividades productivas. René Treviño, habla el señor Humberto Silva, manda saludos al licenciado compañero de la Polia, él es alias El Ripa, jugaban fútbol juntos, y la señora que nos habló es Celia, no Cecilia, yo dije Cecilia, bueno, pues es Celia Galván. Aclarado. Creo que en este momento, por los mensajes que estamos recibiendo vía teléfono, bueno, pues estamos recordando no solo al personaje, sino la época o épocas que han hecho en Tijuana, bueno, pues ciertos matices que han ido cambiando conforme pasa el tiempo, y todo esto resulta sumamente interesante. Si el público quiere participar, quiere hacer preguntas, quiere hacer sugerencias, se las admitimos con muchísimo gusto. Son las 9:11, vamos a ir a unos comerciales, volvemos. Para usted, el momento interactivo en Radio Periódico de hoy, con la entrevista. María Villalobos, muchísimas gracias. Estamos recordando de mis archivos los programas que guardo con mucho cariño, y hoy que no tenemos invitada ni invitado, estoy recordándolos. Esta es una entrevista que le hicimos al licenciado René Treviño Arredondo. Le hicimos porque era coordinador de los programas de José Lino Ortiz, José Saldaña Rico, y tenía yo esa libertad de invitar a personajes en donde estamos buscando honestos funcionarios públicos, como es el caso de quien fue el licenciado René Treviño Arredondo. Entonces, por ello insistimos que en esta era en donde las mujeres se están empoderando, tenemos tres personajes que pueden ser extraordinarios funcionarios: Montserrat Caballero, la licenciada Yolanda García y también la licenciada Galván.
Gracias, ya son 9 Gloria de la mañana, Loza. 13 minutos en Radio Periódico de hoy. Estamos platicando esta mañana con el licenciado René Treviño Arredondo, expresidente municipal de Tijuana, con una trayectoria que está a la vista, tanto como el Palacio Municipal que usted conoce, él lo construyó. Pero vamos a dar un salto de los recuerdos a la actualidad terrible que estamos viviendo. Afortunadamente de esto nos da cuenta hoy el periódico Frontera. Dice: arrestan a autor de 2 secuestros, cómplice de los asesinos del ganadero Juan Ramírez. Otros 12 integrantes de la banda se encuentran prófugos, revela Juan Villarreal González, quien reconoce que era el responsable de obtener la información de cada una de las posibles víctimas antes de su detención. Bueno, pudiera ser que esto indicara una mejoría en la situación de seguridad, pero pues todos sabemos que es apenas algo en lo mucho que estamos padeciendo. Licenciado René Treviño Arredondo, yo quisiera que empezáramos a platicar sobre otros conceptos y otras cosas que, bueno, pues han formado el carácter y la convicción de René Treviño Arredondo. ¿Qué dice René Treviño de lo que es, por ejemplo, Estado de Derecho, crimen organizado? Bueno, creo que en los proyectos, en los propósitos de todo gobernante y en su obligación moral está la de garantizar un Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho en una comunidad? El Estado de Derecho es cuando la autoridad misma empieza por cumplir leyes y reglamentos. Cuando la autoridad nos pone el ejemplo en el cumplimiento de las mismas leyes que muchas veces el propio gobernante mandó como iniciativas al Congreso. Eso es lo que es un Estado de Derecho, y a veces no lo vemos cuando existe abuso de la autoridad. Por otro lado, para puntualizar lo de crimen organizado, el crimen organizado existe cuando la autoridad está involucrada en una serie de delitos, en donde es muy difícil combatirlo porque existe de por medio un ingrediente terrible que nos ha afectado en todo México durante muchos años, que es la corrupción. Y la impunidad es la columna vertebral de esa corrupción. Por lo tanto, buscar la manera de tener esa seguridad y ese clima de confianza al que yo me había referido para el desarrollo de toda actividad debe empezarse porque podamos salir a la calle sin temor de que no vayamos a regresar en la tarde a casa. Creo que ahí deben realizarse esfuerzos muy claros de parte de nuestras autoridades, que no dudo que lo estén haciendo, pero que no han sido hasta la fecha efectivos. Mira, hay grupos que se han formado en los estados de Jalisco, de Nuevo León, de Aguascalientes, que han tenido resultado porque han creado grupos especiales para combatir principalmente los secuestros que ahora vemos y que tanto mortifican a la propia población, porque no nada más van a secuestrar, no nada más van a asaltar a gentes que tengan muchos recursos, sino que, como pasa en otras regiones del país, a cualquiera puede ser secuestrado para poder extorsionarlo, para poder sacarle a su familia lo que se pueda. Pero realmente debemos empezar por poner el ejemplo y por combatir seriamente todos los delitos que vienen afectando la seguridad pública, porque de ahí, a partir de ahí, es como podemos progresar. De otra manera, no va a haber confianza ni en las inversiones, ni va a haber confianza en la gente para apoyar proyectos que presente la propia autoridad. Estamos escuchando la voz de un funcionario público, un funcionario que fue don René Treviño Arredondo, un funcionario que fue diputado, un funcionario que fue presidente y que fue honesto. Por ello, en este próximo año, en el 2024, tenemos que buscar honestidad en los funcionarios. Y esa es la razón por la que encontramos este momento de entrevista a don José Lino Ortiz para traerlo a este presente. Le mandamos un saludo a Yoli García, extraordinaria maestra y funcionaria también bien honesta. Gracias.
Bueno, visto esto comentado por el licenciado René Treviño Arredondo, y sin el afán de darle consejos a nadie, pero ¿esto tiene solución, licenciado? ¿Cuál sería el modo? Tiene solución. Mire, estamos ante los primeros días de un nuevo gobierno, que lo encabeza Eugenio Lorduy. Creo que él ya ha anunciado algunas medidas que tomará en sentido de hacerle frente a todo el problema de delincuencia que existe en el Estado. Yo creo que debemos confiar en la autoridad y hacernos solidarios y apoyar, y creo que de la única manera que lograremos tener resultados es que verdaderamente exista un apoyo a la autoridad y que lo veamos todos los días, y que la autoridad nos esté informando de cuáles son los avances que se están dando. Yo confío en que con el nuevo gobierno podremos lograr avances en ese sentido. Esto es hablando solamente del crimen organizado y de la impunidad correspondiente que todos vemos y sufrimos en cuestión de crimen organizado, pero bueno, pues hay negligencia y hay omisiones en los juzgados, en algunas dependencias, llámele de protección al ambiente, y en algunos otros que, bueno, pues también desdicen de la autoridad. Bueno, desgraciadamente es un mal que padecemos y que tiene ramificaciones en todas partes, pero si empezamos desde las autoridades más altas a combatir esos niveles de corrupción, creo que podremos empezar a ver resultados prácticos a corto plazo. Yo creo que esto debe ser combatido permanentemente, y es parte también de una cultura que hemos desarrollado, en donde hay personas que prefieren pagar una mordida que ir a pagar una multa. Debe también fomentarse el valor civil de las personas para denunciar toda clase de delitos, toda clase de extorsiones, toda clase de vejaciones que se puedan sufrir. Licenciado René Treviño Arredondo, en estas circunstancias nos nace la reflexión en el sentido de que algunos hemos caído en la trampa de simpatizar con la pena de muerte, pero con esto que tú apuntas, es decir, acabando con la impunidad, acabando con el crimen organizado que existe porque es parte de la autoridad, volviendo al Estado de Derecho, creo que no hay necesidad de pena de muerte. Y creo que tu comentario es muy atinado de mi manera de ver. Yo creo que aun cuando algunas veces nos dan ganas de que exista la pena de muerte, cuando hay un secuestro, cuando violan a una niña, cuando se cometen, bueno, tantas fechorías que quisiera uno eliminar de un golpe al criminal, al asesino, y defender los derechos de la víctima de alguna manera. De todas maneras, en países como el nuestro, no podemos pensar tal vez todavía en la pena de muerte mientras exista tanta corrupción. Creo que hemos de alguna manera... Fíjense, no podemos pensar en la pena de muerte mientras exista tanta corrupción. Esa es una constante en los gobiernos X y tal, Y y demás. Por eso estamos recordando que uno de los valores de los funcionarios debe ser la honestidad. También tenemos que recordarles que hay una invitación de Ari Villaseñor este próximo 28 de septiembre en el Centro Cultural Tijuana, en la sala Federico Campbell, a estar presentes en Crónica de un suicidio, una novela hecha por esta tan entrañable amiga. Entonces, continuamos con esta entrevista de Lino Ortiz a René Treviño Arredondo. Pues tocado un tema que desgraciadamente ha sido como atole con el dedo, pena de muerte, para que alguien se entusiasme, pida o se exalte, pero la verdad, pues la ha apuntado el licenciado René Treviño Arredondo esta mañana, siendo el crimen organizado parte de gente oficial, de gente en la policía. Bueno, pues basta con acabar ese foco, esa enfermedad allí dentro,
para que las cosas vayan componiéndose. Pero hablemos de los fondos económicos, el manejo del dinero en el gobierno, licenciado René Treviño, porque tú fuiste ejemplo de honestidad. Creo que tienes el talento, tienes la convicción y la capacidad de platicarnos de esto. Bueno, Lino, yo creo que es muy importante que la autoridad pueda establecer claramente el manejo de los fondos públicos a través de ejercer un control sobre ellos, de tener honestidad, pero se necesita también tener austeridad y eficiencia en el manejo de los fondos públicos, porque de otra manera el destinar los recursos a una obra que no sea necesaria o tener ineficiencias en el manejo de los propios recursos, aunque no haya desviaciones, de todas maneras se está cometiendo una falta de honestidad en torno a la mejor utilización de los recursos. Yo creo que eso es muy importante, y que además ha habido un cambio en nuestra sociedad que cada día es más fuerte, y que qué bueno que así se dé, que ya las decisiones no deben ser por condiciones populares, sino deben ser a partir de consensos populares. Consultar la obra que se necesita. Yo sé de un caso en donde en una colonia se construyó un parque con pasto verde, con algunas instalaciones, y en vez de que la gente estuviera feliz, llenó de basura el parque como protesta, porque no era la obra que ellos habían solicitado. Ellos querían que se les resolviera primero el problema del agua y después el problema de drenaje, y no querían un parque en la zona donde fue realizado. Entonces, eso, ¿qué nos dice? Que debe haber consensos populares, debemos saber qué es lo que nuestra gente quiere, consultarla, y a través de sus propuestas realizar las obras que deban hacerse, independientemente de las que tenemos obligación de llevar adelante como servicios públicos. Vamos a darnos un brinquito a otro tema muy importante, muy interesante, pero antes vamos a unos comerciales. Regresamos. 9 de la mañana, 26 minutos, esta mañana charlando con el licenciado René Treviño Arredondo, expresidente municipal de nuestra ciudad. Licenciado, hay un tema muy interesante y que, bueno, pues abarca muchísimos conceptos. Me refiero a la política. ¿Cómo ves el panorama, ya que has estado como observador un tiempo, el panorama de manera general, es decir, el desempeño de PAN, PRD, PRI y los demás partidos en este momento, recordando cómo toda tu vida, René Treviño Arredondo, bueno, pues ha sido no solamente simpatizante, sino peleador sobre esa democracia hoy tan cacareada que él ha estado buscando dentro de su partido, y que ahora, bueno, pues cualquiera dice se observa ampliamente. Antes de que nos contestes, saludan un radioaficionado, José Luis García, y opina de que el licenciado José Luis Anaya Bautista sería buen candidato a procurador. ¿Qué opinas? Bueno, creo que eso está en manos del Congreso del Estado. El señor gobernador ha presentado algunas ternas, y solamente que no progrese la primera terna y se habla de una segunda terna, bueno, a lo mejor podría incluirse, pero no sé realmente cómo va a seguir evolucionando el proceso que está ahorita ya en marcha. ¿Cómo contemplas el panorama político según...? Fíjense qué curiosa pregunta le hizo el recordado Lino Ortiz al licenciado René Treviño Arredondo, y recuerdo la respuesta porque también en un rico café con Saldaña estuvo presente José Luis Anaya Bautista, y él comentó que aunque no tenía la camiseta azul del PAN, él fue funcionario de ese partido y fue procurador inclusive. Entonces estamos viendo cómo la figura política de nuestro actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está en esta figura, en este muñeco, que nos figuran y nos lleva a un recuerdo, agradeciendo a Tarcisio Villarroel Hernández que esté viendo este programa, porque estas son las ideas que tenemos
No nada más cualquier funcionario, sino que sean honestos nuestros funcionarios, que cumplan. Pero, pues el panorama político me inquieta un poco porque veo muy debilitado al PRI, veo fortalecido al PAN, sobre todo desde el triunfo de Vicente Fox en la presidencia de la República. Ya estaba más desgastado, yo creía que el PRI podía rescatar muchas posiciones, pero como se dieron las condiciones en las que triunfa Vicente Fox, pues esto arropó al Partido Acción Nacional en Baja California y siguen en el poder y lograron sacar adelante las elecciones. Veo muy debilitado y me preocupa porque el PRI no ha aprendido a ser partido de oposición, a pesar de que ya tenemos pues algunos años que no estamos en el poder, y que realmente todo partido político que esté en el poder en turno debe tener un contrapeso político. Yo lo único que puedo reconocer y realmente admiro es la presencia de los medios de difusión, los medios de comunicación, que han adquirido una posición muy valiente y que han funcionado a nivel nacional y a nivel local como contrapeso político. Cosa que no es del todo correcta, porque el comunicador debe expresar lo que opina la población y recoger de quienes formen ese contrapeso político todas las opiniones para ir buscando el equilibrio político en nuestra entidad. Sin embargo, ha ocupado ese espacio en forma muy valiente, pero debería darse más fuerza a los otros partidos, tanto al PRD como al PRI, como al PT o al Partido Verde Ecologista. En fin, los partidos que puedan contender, pero que sean verdaderamente factores de opinión, que recojan la... Fíjense cómo estamos viendo que en esta vida, en donde todo es político, las palabras de René Treviño Arredondo nos vuelven a la intención de que todos los partidos busquen los mejores candidatos. Por eso insistimos, nosotros en esta nueva empoderamiento de las damas, sabemos que Montserrat Caballero es presidenta, pero Gloria Loza es buen candidato para presidenta, y Yolanda García igualmente. Entonces, vayamos impulsando esas personalidades para que sean quienes gobiernen esto que es urgente, nuestra comunidad tijuanense. La opinión popular y puedan servir de contrapeso. Creo que se habló mucho tiempo de alternancia del poder. Pues de luego que hablaba de alternancia quien no estaba en el poder. El que estaba en el poder no quería oír lo de la alternancia. Sin embargo, dadas las condiciones y las reformas que se hicieron a nuestras leyes, pues se dio la oportunidad de esa alternancia de la que ahora pues necesariamente tendremos que hablar. Y creo yo que si el propósito de crear una verdadera democracia en México, que es parte también de una cultura que debemos crear, estamos en los inicios, estamos apenas en la puerta de crear una cultura democrática, mientras todos no... Fíjense ustedes, Leonardo Palacios, muchas gracias. Estamos apenas creando una cultura política, así decía el licenciado René Treviño Arredondo en esta entrevista con José Lino Ortiz. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Pensemos en que debemos defender a las mayorías en su opinión, no estaremos logrando niveles democráticos. En todas las organizaciones debería presentarse siempre la elección y siempre la definición de la mayoría, y no el corporativismo que muchas veces nos desgastó y nos afectó. Pero para formar esa democracia se necesita una práctica permanente en crear ese Estado de Derecho al que nos hemos referido, en combatir al crimen organizado, que la alternancia no se vuelva en los proyectos de cambio una simple política de quítate tú para ponerme yo.
escuchamos hace mucho tiempo como un sueño, como una aspiración que en todos los partidos se llevara a cabo las elecciones internas limpias, las elecciones abiertas y en contraposición exactamente a lo que expresas en este momento, al corporativismo, etcétera. Ha llegado a Baja California el licenciado Cosío Vidaurri, y uno de sus primeros actos, bueno, pues se ha calificado deplorable, de que quita a quien está de secretario general, se pone él a dirigir el PRI y luego dice que va a elecciones internas. No sé cómo lo comentas tú. Pues eso es parte de la crisis que está padeciendo el PRI, pues no diremos a nivel nacional para no irnos a otro escenario, sino lo que está padeciendo aquí en Baja California. ¿A quién se va a convocar a elecciones? Lo que ha pasado en el PRI en Baja California es que se necesita un liderazgo, se necesita alguien que tenga poder de convocatoria, alguien que logre hacer participar a quienes nos hemos retirado un poco de la actividad partidista. Y no creo que con las medidas que están haciendo, y más tratándose de Antonio Cano Jiménez, que es una persona honorable y de un gran prestigio, que podía haberse quedado ahí, manejar algunos cambios o elecciones del propio partido. Cosío Vidaurri ya estuvo aquí en alguna ocasión también de delegado, cuando fue Marquesarse presidente municipal. En esa campaña él estuvo aquí, ya conoce más o menos el medio, pero... Fíjense cómo en este contexto de entrevista tenemos que políticamente recordar historia de familias. Ya hablamos de Fernando Márquez Arce, estamos hablando de Antonio Cano Jiménez. Entonces, esto es parte de la política que se va sumando a historia de familias, nombres que no se van a olvidar nunca. Sigue habiendo una influencia externa que muchas veces no es bien recibida. Yo creo que si el priismo de Baja California se va a levantar alguna vez, que ojalá lo haga por ese contrapeso político que necesita todo gobierno, debe hacerlo con gente de aquí, con decisiones tomadas aquí. Bueno, pues agradecemos muchísimo tu presencia aquí con nosotros, licenciado René Treviño Arredondo, en este sábado, que esperemos, bueno, pues no sea el primero ni el último en que nos platiques tus puntos de vista. No sé si quieras agregar algo. Simplemente darte las gracias, Lino, y enviarle un cariñoso saludo a la familia Galván, que yo recuerdo con mucho cariño, y a Humberto Ripa, que también es mi gran amigo, que nos acaba de hablar. Muchas gracias. Vamos a ir a comercial y regresaremos enseguida. Y de esa manera nosotros recordamos este trabajo, y les voy a hacer también presente para ustedes otro de los tan extraordinarios momentos que me ha llevado a mí la locución y demás. Porque con Lino Ortiz, José Lino Ortiz, hicimos un espacio muy interesante, pero también con don Oscar Genel González, y voy a recordar para ustedes este programa, que seguramente ustedes eran los domingos. Y José Saldaña. Radio Hispana 1470, La Voz de las Californias. Maricela Alvarado, muchas gracias. RCN, la estación de radio hablada para los hispanos de San Diego y la comunidad de Tijuana. La radio que le ofrece la mayor cobertura informativa, noticiosa del momento. Radio Hispana 1470, La Voz de las Californias, transmitiendo con 10.000 watts de potencia desde Tijuana, Baja California, México. Tijuana, ciudad en donde las historias del ayer y los sueños del mañana tienen un presente hoy. Tijuana, ayer y hoy. Su gente, sus historias, sus tradiciones, sus voces, su música y todo lo que fue, es y será. En Tijuana, ayer y hoy, bajo la conducción de don Oscar Genel y José Saldaña.
Tijuana y sus voces. Según cuentan, se cayó una estrella y se dice se quedó en el norte. Esta estrella se llama Tijuana, con belleza, calidad y porte. La adoptó la Baja California, un estado de riqueza inmensa, donde triunfan los que son constantes y la fortuna es su recompensa. Baja California, un peregrino te canta, de Luis Federico Sánchez. Un peregrino te canta. Baja California hermosa, Baja California tranquila, generosa. Al pisar tu tierra pelona y quemante, las selvas de mi tierra me recordaste. Y tú con la hermosa rumorosa me impresionaste. Recordé también aquellas hermosas palmeras, y tú, celosa, me las quitaste por bondadosas batileras. En Puerto Nuevo, langostas con frijol y arroz, deleitaste a mi paladar. Y a los langostinos de aquellos ríos de mi tierra, me hiciste recordar. El aceite de mis palmeras a mis reinas les faltaba. Y tú, bondadosa anfitriona, para curar mis dolencias, aceite de olivo me untaste de tus ricas olivareras. Las uvas manjar del cielo, llevadas a mi tierra por los arrieros y usadas para enamorar, tú en mi mesa me diste hasta rebosar. Allá tequila de arandas, allá raicilla del tuito, como trompito carraco me hacían bailar. Y aquí tú me diste vino rico, con aceitunas acompañar, a mi corazón curar, y a tus hermosas piedrototas cantar. Baja California, Dios que la hiciste, Dios que la pintaste, Tierra rumorosa, qué hermoso te quedó el altar. Sol alumbra más y el invierno es primavera, donde todo es libertad. Hay un lugar en la frontera, desde México el portal y el umbral de las estrellas, que es un barco de amistad, mi capitán, mi chimenea, que es un barco de amistad, mi capitán, mi chimenea. En Baja California Tijuana te espera. Estamos escuchando un programa Tijuana ayer y hoy que hacíamos con don Oscar Genel González. Espero les guste. Don Jesús Saucedo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ese programa lo hacíamos los domingos. Aquí está uno de ellos. Hola, les habla Bianca Cristiana Díaz, nuestra belleza Baja California 2004, y les invito a que sigan escuchando Tijuana ayer y hoy. En Baja California, Tijuana te espera. En Baja California, Tijuana te espera. Sonriéndote al pasar, mimándote al andar. Usted está escuchando Tijuana ayer y hoy. Comuníquese con nosotros al 682-3450 y desde San Diego al área 619-688-2000. Tijuana ayer y hoy. Tijuana y su gente. Un segmento más en Tijuana ayer y hoy para hablar de la educación, para hablar de las familias que desde hace mucho tiempo han tenido esa
oportunidad irreemplazable de educar a los tijuanenses. René Ceseña está con otros, un hombre que es depositario de una responsabilidad, un hombre que hereda esa oportunidad de estar frente a los alumnos y que en la dimensión de su encargo por la vida misma ahora tiene hasta la dirigencia de maestros que lo serán siempre, pero que ya no están frente a un grupo. Particularmente me da muchísimo gusto saludar a René por lo que su familia significa para el bienestar de los niños de Tijuana, adultos ya, abuelos ya, muchos, pero que con los Ceseña y al lado de los Ceseña aprendieron la manera de enfrentar la vida y de tener acierto en sus resultados. Me da mucho gusto saludarte esta mañana. Pues yo le agradezco ante todo esas palabras y al maestro Saldaña la invitación que me hizo para estar con ustedes dos en esta bonita mañana, después de estos días tan nublados que hemos tenido, para tratar un tema con respecto a la educación. Venía tranquilo porque sabemos que manejamos el tema, pero creo que me voy a ir emocionado por el selecto grupo de personas que han estado. No quisiera desaprovechar la oportunidad para manifestar el aprecio que le tengo a don Óscar. Usted lo sabe que es sincero, pues que nos conocimos algunos ayeres tomando un cafecito por ahí con grandes amigos que ya se nos adelantaron, algunos todavía andan por este camino, pero sí es muy interesante el tema de aspecto educativo. Quiero manifestarle que es una satisfacción doble porque el día de ayer tuve la oportunidad de ser seleccionado por un grupo de maestros que se llama la Asociación de Maestros de Baja California, que lleva el nombre de un gran educador, profesor Domingo Carballo Félix, y me han designado su presidente para los próximos 2 años. Que esto se viene a conjuntar porque somos maestros, la mayoría de los que estamos ahí somos maestros jubilados, que buscamos rescatar la esencia, rescatar los verdaderos valores de lo que es la educación en Baja California. Es muy importante, esto está asociado con la historia educativa de Baja California. Como se ha mencionado, pues Baja California, alrededor de 117 años aproximadamente de su historia. Aquí en Baja California, de las escuelas que ha habido, etcétera, hay unos aspectos muy importantes que se deben de tratar. Hablar de educación en Baja California, pues sería cuestión de bastante tiempo, pero estoy a sus órdenes. Fíjense qué interesante reunión el día de hoy en este rico café con Saldaña, porque estamos aumentando en esta historia de familia nombres y apellidos, y la familia de esos personajes de apellidos Ceseña, Santi, Esteban son bien importantes, porque madre, hijo, padre, todos ellos eran maestros. Entonces estamos recordando a René Ceseña, Santi Esteban, que fue inclusive muy importante dentro del grupo nacional encabezado por la maestra nada más y nada menos que la jefa de jefas. Yo creo que la educación ayer y hoy es un tema que debe debatirse siempre, porque un pueblo educado es un pueblo con futuro, no tiene ni remedio. Todas las familias en las que los hijos tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, el éxito ha coronado el esfuerzo de esos padres y de los muchachos también, hombres o mujeres. Y los ejemplos son tantos en Tijuana. Una historia tan joven como es la de Tijuana, 116 años apenas de historia oficial,
nos da la oportunidad de revisiones con la vista por encima del hombro, porque no todos se han muerto, hay actores, sobre todo de ese ramo educativo, que tenemos el gusto, el orgullo, la alegría, la satisfacción de saludar, sobre todo en las reuniones de su grupo. Ahí están los maestros viejos, recordando al muchacho triunfador, recordando al atleta vencedor, recordando al que está en la cárcel. Si yo le decía a que las cosas no eran así, y miren, se me cumplió, ahí va, porque la ley es dura, pero es la ley. En fin, lo que uno escucha de los maestros que ya dieron de sí, según dicen ellos mismos, como maestros de banquillo. Pero usted, 3 generaciones de maestros. Así es, 3 generaciones. Inclusive conservamos en la casa paterna el título que tiene una tía, Amelia Verdugo, que está, el título de directora está firmado por don Porfirio Díaz. Fíjense cómo estamos ampliando la información de la maestra Amelia, que su título lo firmó Porfirio Díaz, era pariente de la familia Ceseña, de René, de el tremendo amigo nuestro Paco Ceseña. Está firmado por Justo Sierra. En ese tiempo se acostumbraba que el presidente firmaba los títulos, pues, o sea, y está ahí. Luego mi padre, el profesor Alfredo Ceseña Verdugo, que desde el inicio de los 50 es uno de los forjadores del sistema educativo estatal, que vino a abrir brecha junto con otros. Fue mi colega, mi compañero. Y fue periodista también. Fue mi colega y mi compañero en las lides periodísticas. Así es. Un hombre muy apasionado que independientemente, yo quiero manifestarle así rápidamente, que a mí me dijo un día, hijo, tú quieres ser licenciado, pero no puedo mantener 2 carreras, porque tu hermano ya está estudiando, vete a estudiar la Normal de La Paz. Y yo fui, pero no llevaba la emoción de ser maestro. Y por eso a veces cuando hay personas, metiéndonos en otro ramo, hay personas que critican a los sistemas de gobierno. Yo fui a una escuela normal de La Paz, donde era internado, en donde nos daban comida, nos daban albergue, nos daban lavado de ropa, nos entregaban uniformes, y aparte cada fin de mes nos daban una pequeña cantidad económica para que nos sostuviéramos. Después de eso, que terminábamos 3 años, salíamos con plaza. Entonces, yo estoy eternamente agradecido y siempre defenderé el sistema de internados, el sistema de escuelas normales que sigan ejerciéndose, y la educación pública. Amo el artículo 3º constitucional, que se debe de defender a como dé lugar para que la gente del pueblo tenga educación, que es la base principal para toda eventualidad, para toda trayectoria de un ser humano. Como el espíritu del artículo 3º constitucional, parece tanque de guerra, ha recibido embates muy fuertes y feos, y sin embargo está ahí, como si permaneciera intocado, porque hay muchas gentes como usted, muchas gentes como yo. Cuando me siento un poquito triste, decepcionado, me acuerdo de mis maestros. Me acuerdo de mis maestros y me fortalezco inmediatamente, porque yo tuve la oportunidad de ir a la escuela en la mañana, ir a la escuela en la tarde. Todo el día estábamos en la escuela. Y lo que yo he podido aprender para defenderme a lo largo de la vida, se lo debo a quien, primero a mis padres que me dieron la oportunidad, y a mis maestros que me modelaron. Con lo que acaba usted de mencionar, don Óscar Genel, creo que vale la pena iniciar esta reflexión. Una sociedad busca asegurar un bienestar para él, para los suyos y para los que vienen. Y por eso, en la educación es su actividad casi seguro que va
asegurar ese bienestar. En esas cuatro paredes, pues, cuando se estudia, cuando el tiempo libre se aprovecha, desarrolla uno a próximas generaciones buenas. Ahí está la historia. En el Tijuana de ayer se nota el trabajo de los 20, de los 30, de los 40. ¿Qué generaciones produjeron? Los 50, en los 60, en los 70, la sociedad era diferente. Sí había violencia, lógico, las sociedades así son, pero la mayoría gozamos de un bienestar. Por eso urge retomar el trabajo de la escuela. Y qué bueno que ahora los maestros ya que están jubilados buscan seguir vigentes, pues, y buscar que el artículo 3º que dice, entre otras cosas, que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, pues nosotros vamos a buscar la forma de dejar constancia de ello a través, en ese Tijuana de ayer, buscarlo y retomarlo al Tijuana de hoy, porque es un ciclo de vida. Nosotros no podemos abstenernos de que existe un artículo, un ciclo de vida, y hablamos con René que cambia de estafeta, hablamos con Celia que cambia de estafeta, transmite pues la estafeta, y la educación hay que cambiarla y hay que buscar la forma de que esa estafeta pues asegure a través del trabajo un bienestar. Y así es, el artículo 3º constitucional te dice que hay que modelar al hombre con oportunidad, gratuitamente, responsablemente, y cuando menos aquí en Baja California se va llevando ese espíritu en ascenso, pasa la educación primaria, la secundaria, la preparatoria, y llega a la universidad con una idea, la realización plena del hombre. Es algo magnífico. Por eso, en esta Tijuana, que muchos mancillan, que... Fíjense cómo en este momento tengo que agradecerle a Marta Cecilia del Instituto de Investigaciones Históricas, a Josefina Torres, que estén aquí, a Tarcisio Villarroel Hernández, a Rafael Amaral. Le digo que están ustedes escuchando la entrevista a René Ceseña Santi Esteban, cuyo padre y madre fueron maestras, a Elvia Murrieto, Ottagua Magdaleno, a Yolanda García, a la maestra Yoli García, a Francisco González y a Julius Walter Rama, licenciado, que estén con nosotros, compartan este trabajo, y de esa manera estamos rescatando esta entrevista a René Ceseña Santi Esteban. No respetan, que algunos no quieren porque hace falta ese sentido de propiedad, de pertenencia, que hace que los pueblos progresen y prosperen. Está el ejemplo de los maestros, no hay otra cosa. Estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Retomar el tema de la educación para analizarlo con ánimos de vigorizarlo y hacerlo realidad. Así es. Pues efectivamente, miren, en esta oportunidad que nos está brindando, yo siempre he dicho que hay héroes anónimos. Dentro de ellos hay muchos maestros, dentro de ellos hay muchos padres de familia, muchas asociaciones de padres de familia. Hace rato hablábamos de cómo se inició la primera escuela, y así como la Miguel F. Martínez, la Álvaro Obregón, y así podíamos mencionar hasta ver que en cualquier rincón de Tijuana existe una escuela, aunque sea sumamente humilde, con muchas carencias. Yo quiero rendirle un homenaje en esta ocasión a todas aquellas asociaciones de padres de familia, a veces tan criticadas, a todos los directores, a veces tan criticados, porque gracias a ellos, en estos 116, 117 años de historia creada en Tijuana, han sabido mantener y tener en pie las escuelas de Tijuana. Sin ellos, sin los padres, sin los directores. Miren, queridas amigas, queridos amigos, este programa es el número 93 de la tercera y última temporada, y tengo que agradecerles a ustedes la paciencia de estar con nosotros. Estamos rescatando las entrevistas de entrañables amigos, la voz de especialistas en la materia periodística radiofónica,
y estamos entonces agradecidos con el Señor por permitirnos transmitir esa energía de su voz para que ustedes entiendan que este programa le da un testimonio y un reconocimiento al pasado ajeno. Entonces tenemos que en este momento también agradecerles a quienes hacen posible este trabajo, nuestros patrocinadores. ¿Quiénes son nuestros patrocinadores? Por ejemplo, en el caso de Tortas Cubanas de Otay, 664-181-6400. También tenemos que agradecerle a Alejandro Rodríguez Trivis, que es el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Bocabrava. También tenemos que agradecerle a Armando Baquián Gámez, el Hotel César, cuna de la internacional ensalada César. Desde luego también agradecerle a Circo del Mármol, que tiene 34 años en Tijuana con la misma razón social. Eso significa honestidad. Circo del Mármol se encuentra ubicado frente a lo que es la glorieta Cuauhtémoc por Paseo de los Héroes. Entonces, nosotros queremos agradecerles a ustedes que están con nosotros y decirles a los que estamos rescatando, a los amigos que están presentes, muchas gracias. Los espero Dios mediante mañana. Con esto concluye y mañana continuamos con la charla de René Ceseña Santisteban. Muchas gracias. Que les vaya bien bonito. Hasta luego.